Buenas tardes. Sí, sigue escuchando Bueno, muy atentamente buenas las tardes. ponencias. Buenas tardes, profe. Bueno, le damos la palabra con el tema las dificultades entre niveles e instituciones del sistema educativo. Adelante, por favor. ¿Están pudiendo ver la presentación? Sí, profe. Bien. Bueno, mi Se tema, escucha. ¿Y cómo no sé si hay un micrófono que está abierto, perdón, que es de un celular, me parece. Ahora lo veo. Muchas gracias. Ah, El Samsung. Bueno, sin problema entonces se puede ver la diapositiva, ¿sí? Perfecto, profe. Sí, se ve. Bien. Bueno, mi nombre es Raquel Civil Orellana, pertenezco a la Facultad de Humanidades de la UNJU. El trabajo que yo tengo es un poquito del trabajo de investigación que estoy realizando y bueno, la propuesta que les traigo para esta tarde se llama Las dificultades entre niveles e instituciones del sistema educativo. Como pie para poder analizar, se tomó una propuesta que se llama Atrapasueños en una de las instancias de nivel inicial, en donde se trata justamente, ¿no?, el inicio de las trayectorias educativas de los niños y cómo se consolida como una posibilidad para lograr la continuidad a través del proceso de articulación, justamente para evitar ciertas rupturas, para evitar ciertos quiebres en los procesos de construcción de saberes y justamente fortalecer, ¿no?, los vínculos para poder no solamente desarrollar la expresión espontánea, sino para poder ir, que esto se dé el pie para poder enlazar lo que pasaría a los siguientes niveles de su formación. Entonces, esto daría lugar justamente esta posibilidad de la continuidad, no solamente como aprendizaje, sino formaría parte de su desarrollo. Esta propuesta se desarrolla a partir de instancias en donde las trayectorias educativas se consolidan con la posibilidad de lograr el proceso de articulación. ¿Por qué? ¿Qué considera? Tomo para justamente iniciar este trabajo la propuesta que nos traen Janine y Fusca, que nos dice que cada niño tiene su propia historia en relación a un aprendizaje escolar y que cada uno irá armando sus propios modos de aprender. Entonces, en este sentido, y plasmando todo lo que fuimos viendo, todo lo que fuimos analizando, porque no solamente estoy yo, sino que hay un equipo justamente de profesionales que está haciendo hincapié en esta investigación para ir no solamente mirando todos esos aspectos denotatorios que tienen que ver con la trayectoria educativa, sino para tener presente su historia, cómo se conforman, cómo ese sujeto que está incluido en este traspaso de la sala de 5 al primer grado, o justamente desde el séptimo grado a la secundaria, pueden justamente tener innumerables episodios que le van a sustentar y le van a dar fuerza dentro de la trayectoria educativa. En este caso yo voy a traer únicamente la propuesta que se hizo del pasaje del nivel inicial al nivel primario. Para una próxima oportunidad va a quedar el tema del nivel primario al secundario. ¿Qué hemos tomado como parte de esto? Justamente el tema de la articulación, en donde no solamente está basado en el diseño curricular de educación inicial, sino en el diseño curricular de la provincia de Jujuy, en la carrera del profesorado de educación inicial, y en la cual se contempla justamente que tiene que haber una articulación, un pasaje. Entonces, tanto los saberes relacionados con el nivel inicial como una unidad pedagógica van a tener encerrado en sí esta concepción de un currículo, en donde las definiciones curriculares, los campos de experiencia, esas capacidades, y no solamente centrado en el alumno, sino esa enseñanza que provee el docente, esos van a dar lugar a aprendizajes y articulación dentro de las trayectorias escolares. No voy a analizar ninguno de los diseños, solamente les voy a traer la propuesta que sí están dentro incluidos, como para que puedan tener una idea de cómo va surgiendo esto. No es que solamente se establece en el diseño curricular que durante este traspaso del nivel inicial al primario debe estar, sino que incluso en la misma formación docente ya está establecido que debe haber una articulación no solamente de contenido, sino también de saberes
dentro de la continuidad, siempre respaldado en la ley 26.206 que nos dice que la educación es algo para toda la vida. Es un proceso que se inicia en el inicial, pero que continúa y que va a continuar en las distintas instancias de formación. Desde este lugar yo voy a tomar solamente una pequeña partecita que es desde el aprendizaje, cómo ese niño se va gestando sus conocimientos y cómo justamente en este proceso que se hace un traspaso puede ir él teniendo en consideración algunas cosas y cómo el docente también va a facilitar y desde la formación cómo se va a tener una mirada dentro de esta complejidad, ¿no? Bogino nos dice justamente que el aprendizaje es problemático, porque no solamente lo define, sino porque es un punto de partida justamente para el análisis. Entonces, donde cada docente va a ir identificando, ¿no?, situaciones que son diferentes, situaciones en las cuales va a tener que brindar una estrategia para afrontar eso que constituye como un aprendizaje que es problemático. Dentro de toda situación que se da de aprendizaje, nosotros vamos a poder considerar que tomando a este autor agogino justamente que esta problemática va a tener que ver con un proceso en donde se necesita una construcción de estructura, donde hay ciertos esquemas cognitivos, donde se va a ir justamente realizando en este desarrollo a lo largo del niño y que tiene una característica, no tiene por qué ser solo, sino que tiene que también tener este lugar de ser acompañado con el otro en un tiempo, con el otro en un lugar determinado y con otro que lo ayude a forjar lo que él está iniciando. Muchas veces se tiene una concepción del aprendizaje que está dada justamente de los resultados. Hace rato la colega anterior ella hablaba, no se tiene en pie o en hincapié el tema de las capacidades. Y es real esto en campo y todo lo que ustedes pueden ver, siempre lo que se lleva a priorizar son los resultados que obtienen los estudiantes. Es más, muchas veces, ¿no?, se piensa que por qué en las pruebas internacionales o las evaluaciones, que eso es un tema que estaría bueno para otro momento, pero no para esto, pero sí lo traigo a colación como para denotar que muchas veces estas pruebas que se instituyen a nivel nacional o internacionales no ven los resultados, sino ven esas capacidades, como ese estudiante, como ese niñito, como ese niño que ha ido durante la primaria va aprendiendo lo que el docente le va proveyendo. Entonces, en este sentido, justamente este proceso no se va obviando que hay ciertas estrategias que uno va a tener con un cierto grupo de estudiantes, que a veces estas estrategias van a ser generalizadas, que a veces justamente no se va a tener en cuenta las particularidades. Entonces, considerar, ¿no?, en este sentido que cada disciplina de conocimiento tiene lógicas internas, tiene enseñanza y a su vez va a promover este aprendizaje, es importante tener en cuenta que también nosotros tenemos subsumido dentro de la complejidad no solamente los resultados, sino también considerar que hay ciertas estrategias que se pueden sumar. ¿Cómo nosotros podemos decir, bueno, esta situación es distinta o se parece? Porque una situación muchas veces en la cual se está produciendo estos aprendizajes no se va a ajustar a la cotidianidad de lo común, en donde pensar diferente, en donde pensar al revés, en donde se considera justamente en esta instancia como es extraño. Quizás desde una mirada muchas veces descalificadora o minusvalidez, que vayan cambiando, ¿no?, para poder romper justamente estas estructuras que pasan a ser más que nada arcaicas y que solamente van a retrasar, van a detener el aprendizaje y muchas veces van a discriminar. Entonces, ¿qué podemos decir con estos pequeños indicios? Que los problemas muchas veces que se dan en los aprendizajes no solamente pertenecen a las características de los propios sujetos, de ese estudiante, de ese niñito, del inicial o de la primaria, sino que muchas veces están cruzados por otras perspectivas que tienen que ver con esta complejidad. Entonces, dentro de esa complejidad hay que tener en cuenta algo específico, que es el entorno, el contexto, la forma de que está percibiendo justamente lo externo.
Entonces, cuando nosotros hacemos esto de mencionar que hay ciertos problemas en los aprendizajes de los niños y niñas, muchas veces se sesga que esa dirección de los acontecimientos es un problema que tiene que ver solamente con el sujeto. Y no es así. No tiene que ver muchas veces con el sujeto, sino que tiene que ver con ese contexto que lo rodea, con ese contacto que lo interpela, con ese contexto en donde él está susumido todos los días y en la cual él no puede desarrollar justamente este aprendizaje. ¿Por qué? La institución escolar siempre va a formar, no solamente porque organiza una serie de actividades, nos dice Terishi, sino porque tiene una función. Y dentro de esa función que tiene la escuela va a permitir alcanzar esto. Todo lo que hace la escuela siempre va a tener un objetivo. Dentro de estos fines hay algunas distintivas, dice ella, que van a constituir como parte justamente de poder ver que justamente lo que está pasando, ese sujeto, ese niño que está teniendo inconveniente con el aprendizaje, no forma solamente de su parte como sujeto, sino que hay que tener en cuenta también que constituye una realidad colectiva, que se está ubicando en un espacio específico, que tiene límites temporales determinados, que se va a definir a partir de esto también los roles del docente y del discente, o sea, de hasta dónde, ¿no? Va a decir, bueno, este docente, ¿qué puedo, qué no puedo hacer? Y justamente va a tener, nos dice Terille, predeterminada y sistematizada contenido. ¿Por qué? Porque va a dar lugar a proponer una forma de aprendizaje muchas veces descontextualizado. ¿Qué nos quiere decir? Muchas veces nosotros llevamos a transmitir nomás conocimiento y no tenemos en cuenta que ese conocimiento que se está dando lugar o que esa manera de enseñar y que ese niñito está teniendo dificultad de aprendizaje tiene que ver también con lo contextual. Y en este contexto muchas veces no lo favorece. Acá yo les traje de estas propuestas que es Atrapasueño, que es justamente el pasaje de transición de un nivel a otro, cómo puede ser el juego un motivador para poder reducir esas miradas que muchas veces se tienen dentro de las aulas con respecto a las dificultades. Por ejemplo, iniciar experiencias centradas en el juego, crear experiencias lúdicas y de aprendizaje compartidas justamente con alumnos de otro nivel, favorecer actividades en el uso de materiales, estimular justamente a la observación, el descubrimiento y a la experimentación, que ellos puedan contar y relatar desde su lugar por sí mismos sus historias, que se dé la posibilidad de expresar las ideas, las opiniones y sentimientos. Esto es solamente algunas ideas que se pueden trabajar y que en esta oportunidad, en este espacio, con una escuela de la zona sur de San Salvador, se pudo trabajar el año pasado, ¿sí? En esta instancia, porque también muchas veces cuando se dice, se tiene algunos mitos, como dice Ruth Hart, algunos mitos sobre la articulación que se hace únicamente entre que un nivel vaya a conocer al otro, y tiene que ver mucho más allá, porque justamente a futuro los fracasos escolares, uno de los ítems que marcan en distintos estudios, tanto en España como en Latinoamérica, y acá centrado en Chile y en Argentina, dice que uno de los factores es la transición, que esa transición de nivel a nivel no se pudo concretar de manera correcta, que esa continuidad de aprendizaje no se dio. Y por eso ese alumno termina dejando muchas veces los espacios escolares que tienen que ver en el secundario. Porque no solamente es ir a hacer un pasaje, sino también va un acompañamiento de toda una gestión, de todo un cuerpo docente, y que también es importante porque en esto va a influenciar en el desarrollo de ese niño y a futuro de ese niño que intenta, ¿no? No solamente de un día de estar, de jugar, de tener estos campos de experiencia en el nivel inicial, al otro día encontrarse sentado tal vez en el banco detrás de otro alumnito, donde se aprende diferente, donde tenía una carpeta grande en un momento y de repente pasa a tener un cuaderno, que lo mismo pasa cuando ese alumno de séptimo grado comienza el secundario. Tenía unas materias y de repente tiene un montón. La manera de trabajar es diferente, los contenidos son tratados de otra manera, pero algo
importante que no hay que perder en estas instancias de traspaso de un lugar a otro es justamente las capacidades, porque las capacidades van a llevar a poder no solamente producir un aprendizaje, sino desarrollarla para construir que ese alumno continúe y forje dentro de sus espacios, en donde él pueda ir a una escuela justamente y poder entre las aulas constituir y reforzar su trayectoria escolar. Entonces, cerrando este trabajo, te traigo algunas breves consideraciones y decir que entre las habilidades de los estudiantes muchas veces van a ser distintas. Muchas veces estas son también importantes, pero que a su vez estas diferencias también van a otorgar significados a los contenidos. Incluso esta manera en cómo él mira va a dar una forma en que él va a estudiar. Y también nos va a abrir, mirar esto nos va a abrir la posibilidad de tener en cuenta que se abre una ventana a la diversidad. Muchas veces las tareas, ¿no? Se proponen justamente como sujetos que pareciera que te van a tener que responder a solo en parte, ¿no? A cierto reflejo o a cierta transición, entre comillas, por eso lo puse, de prácticas extramuros. O sea que lo único que se hace cuando se hace una articulación es porque va a pasar a otro lado. Y no tiene que ver con esto de un pasar a otro lado, sino que es con la continuidad de un aprendizaje que cada nivel conforma tanto en sus docentes una capacitación y todo un bagaje para que ese niñito vaya teniendo esos conocimientos y a su vez pueda tener una continuidad en el siguiente. Entonces valorar también la instancia de ese docente que se forma, de ese docente que está constantemente viendo qué es lo que va a proveer para que el niño aprenda, también es considerar que esto forma parte de una transición. Entonces, cuando los problemas de aprendizaje surjan, no tener en consideración que estas son características del sujeto, sino que están muchas veces cruzados por perspectivas que vienen de ese entorno. Llámese contexto, forma de percibir lo externo, un montón de cosas que no va a tener que ver con ese niño. Pero sí algo que nos podemos llevar esta tarde es que pensar en el otro como alguien distinto, que alguien que es diferente a mí, pero que no por eso va a ser mejor o menor o peor, me va a permitir a mí como docente iniciar una construcción de una sociedad más justa que justamente pueda incluir y sostener con el otro. En esta ley que nos dice justamente, nos expresa que debe haber una continuidad dentro de nuestros aprendizajes. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna